sección de Hablemos Claro, el periodista Nicolás Lucar indicó que es impresionante la capacidad de engaño que tiene cierto sector de la política peruana, pero lo que más impresiona es la capacidad de dejarse engañar que tienen algunas personas, ya que creyeron que iban a ganar las elecciones en el Perú con una campaña de división de los peruanos, acusando a quienes no votaron por Keiko Fujimori de no ser peruano, de ser terroristas y agentes del comunismo internacional. Es decir, desataron una campaña de odio y terruqueo que solo los llevó a perder. Según Lucar, ellos ya sabían que habían perdido las elecciones. Por eso, días antes de las votaciones, empezaron a ofrecer bonos como locos, cayendo en el desenfreno del populismo que tanto criticaron. Asimismo, señaló que durante décadas lo que ocurrió en el Perú es que la protesta social se originó en la absurda situación donde crecemos macroeconómicamente, pero no resuelven los grandes problemas de los ciudadanos y por ende la gente no lo percibe porque no lo ve, ya que no es su realidad. Entonces ni pueden darse cuenta que ese crecimiento está significando una mejora real para sus vidas, y cuando protestaron solo los derruquearon. De igual manera, apuntó que cuando llegó el reporte de personeros de los votos en el extranjero, inventaron el fraude porque ya sabían que habían perdido y le metieron a la gente en la cabeza el cuento del fraude en mesa. Trataron de engañar a la gente alegando que les habían robado la elección. Sin embargo, han pasado los meses y ya no hablan del tema porque no pudieron acreditar que eso ocurrió, porque las elecciones recibieron el respaldo de la comunidad internacional entera y ni un solo gobierno u organización internacional de supervisión electoral dijo que hubo fraude. Para Lucar, solo gastaron dinero porque el ejército de abogados que contrataron para encontrar algo que justificara su argumentación no fue gratis, ni la campaña feroz donde contrataron marqueteros digitales para destruir honras, así como periodistas y opinólogos que se cambiaron de partido para defender esas posturas absurdas que terminaron en el fracaso porque de todas formas perdieron las elecciones. Y ahora están engañando al pueblo con el tema de la vacancia, y los que dicen defender la Constitución son los que más la pisotean y lo violan, a pesar que la vacancia presidencial en nuestro país tiene mecanismos constitucionales que están en la Carta Magna y en el reglamento del Congreso, donde indican que necesitan 87 votos. Por último, Lucar aseguró que perdieron las elecciones porque se equivocaron en campaña, no hubo fraude en mesa y ahora no habrá vacancia. La capacidad de engaño que tiene cierto sector de la política peruana es impresionante, pero lo que más me impresiona es la capacidad de dejarse engañar que tiene alguna gente. Les dijeron que iban a ganar las elecciones en el Perú en una campaña de división de los peruanos, acusando a quienes no votaran por Keiko Fujimori de no ser peruanos, de ser terroristas, de ser agentes del comunismo internacional. Es decir, desataron una campaña de odio impresionante y de terruqueo. Es decir, si tú no estás con Keiko, tú eres terrorista. Y perdieron. Y lo sabían 3 semanas antes, ya sabían que habían perdido las elecciones. Por eso es que días antes de las elecciones empezaron a ofrecer bonos, pero como locos, ¿no es cierto? Pensión 65 para todo el mundo, el bono para aquella familia que hubiera perdido a alguno de sus miembros. Es decir, el desenfreno del populismo que tanto habían criticado y sin embargo perdieron. ¿Por qué? Porque durante décadas lo que ha ocurrido en el Perú es que la protesta social, que tiene su origen en esta absurda situación donde crecemos macroeconómicamente pero no resolvemos los grandes problemas de los ciudadanos, y la gente no percibe porque no vive y porque no es su realidad de que el crecimiento macroeconómico está significando una mejora real y estable para sus vidas, y que cuando esta gente ha protestado lo que han hecho es terruquearla. Entonces, si tú trasladas eso del conflicto social a la política, vas a perder. Y perdiste. Y luego le metieron a la gente en la cabeza el cuento del fraude en mesa. Ellos sabían el día 6 de junio que habían perdido las elecciones. Cuando llegó el reporte de los personeros del voto en el extranjero y se dieron cuenta que se acabó y no había nada que hacer, alguien inventó el fraude en mesa. Y digo, lo inventó porque lo inventaron, pues.
Engañaron a la gente diciendo nos han robado la elección. No, miren los meses que han pasado, ya no hablan del tema. ¿Por qué? Porque no han podido acreditar que eso haya ocurrido, porque hubo 21 observaciones internacionales a estas elecciones, porque las elecciones del 6 de junio han recibido el respaldo de la comunidad internacional entera. No hay un solo gobierno, una sola organización internacional de supervisión electoral que haya dicho que en el Perú hubo algún tipo de fraude. Y se gastaron millones en esa campaña. ¿O ustedes creen que los señores y las señoras abogadas que trabajaron en esta campaña por el supuesto fraude en mesa lo hicieron gratis? Un ejército de abogados de los estudios más caros del país que recorrieron el país a ver qué encontraban y no encontraron nada que pudiera justificar su argumentación. Y una campaña feroz donde han contratado marqueteros digitales que se dedicaron a destruir honras a través de las redes sociales. Periodistas, opinólogos, ¿no? Bastante bien aceitados, que además se cambiaron de un partido a otro para defender esta postura absurda que terminó en el fracaso. Los engañaron otra vez. Los engañaron de nuevo, no había habido fraude, habían perdido las elecciones. Y ahora los están engañando con el tema de la vacancia. La Constitución del 93, que tengo todo el tiempo en la mano porque hablamos tanto de ella y la respetamos tan poco, es increíble. Los que dicen defenderla son los que más la pisotean. Los que la pisotean, los que pasan por encima de ella, los que deberían estar preocupados por cuidarla son los que la violan. La vacancia presidencial en el Perú tiene mecanismos constitucionales que están acá y en el reglamento del Congreso. Necesitan 87 votos. En fin, les digo lo que les va a pasar como se los dijimos. Van a perder las elecciones, las perdieron porque se equivocaron en la campaña. No ha habido fraude en mesa, no hubo, y ahora les decimos, no va a haber vacancia. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el periodista Nicolás Lucar, en donde advierte a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que no podrá vacar al presidente Pedro Castillo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.